es la maestra Diana Patricia Pineda Andrade. Hola. Ella es nuestra maestra que ya escribió su primer libro y ya está publicado, y ahorita ella les va a decir dónde lo pueden encontrar. También les va a contar un poquito cómo surge esto, cómo se hace realidad su primer hijito, ¿no? En cuanto a producciones, es una historia muy interesante la que ella nos va a comentar ahorita sobre cómo desde una problemática que ella identifica en su aula, da como resultado esta primera producción de ella. Bienvenida, Diana. Muchas gracias. La verdad es un orgullo para nosotros como Zona Escolar tenerte y que nos digas cómo es que diste el paso. Porque todo el mundo pues a veces escribimos cuentos, a veces, pero ya hacer esto es de un paso que dimos, ¿no? De una decisión que tomamos, y pues el escenario es tuyo, y también nos va a compartir algunas de las estrategias que a ella le sirvieron para poder producir en este pues cuento. Sí, adelante, Diana, bienvenida. Muchas gracias, maestra. ¿Comienzo con la parte del libro o con la explicación primero? Yo creo que es lo tuyo. ¿Cómo llegamos a ese libro? Muy bien. Sara, ¿y si lo puedes poner la imagen que te mandé? Miren, pues como ya comentó la maestra, pues soy maestra, la maestra Bárbara. A mí siempre me ha gustado contarles cuentos a los niños, ¿no? Y siempre yo he buscado relacionarlo con algún tema de clase para que les quede pues más clara la idea, para participar más, para trabajar más. Y en muchas ocasiones no existían los libros que necesitaba para determinado tema, ¿no? Algún tema, por ejemplo, la tolerancia, la diversidad, la amistad. Entonces yo tenía que inventarme historias que me iban naciendo en el momento. Pero de ahí surgió la parte y el interés, pues de ya hacerlo mejor, de hacerlo bien. Entonces fue como he estado en diferentes talleres de escritura. En un taller de escritura salió, una de las consignas fue escribir un cuento de alguna problemática que yo tuviera que abordar con los niños. Y yo me di cuenta en la parte del libro del programa pasado que solo nos mostraban hasta 4 tipos de familias y los niños no se sentían identificados con las imágenes que venían ahí. Si se dan cuenta, pues viene papá, mamá, hijos, un papá soltero, papá con hijos, viene la familia con abuela, papá, mamá y una mamá con abuela y con hijos. Entonces no se sentían ellos identificados. Entonces fue que yo dije, pues voy a crear una historia, un cuento donde se aborden más familias, porque en mi aula existía una familia adoptiva, había una familia de 2 mamás con hijos y diferentes, que dije me gustaría incluirlos, porque cuando estábamos viendo este tema no se sentían, se quedaban, y mi familia, entonces yo no soy importante porque no estoy aquí en el libro. Entonces justamente cuando yo estuve elaborando el cuento, que fue por allá en enero del 2023, pues me dediqué a hacerlo mejor. Se publicó en julio del 2023 y donde yo abordo hasta 14 tipos de familias en este libro. Justamente cuando se publicó y fue la presentación del libro, pues ya salió lo que fue el nuevo programa de la NEM, y en el nuevo programa pues ya lo estuvieron revisando, se abordan hasta 8 tipos de familias con nombres, pero quedan más. Entonces aquí en las familias del vecindario abordo hasta 14 tipos de familia que existen en la actualidad. Es una historia pues muy bonita de la aventura de un gatito muy simpático que recorre el vecindario, tiene una razón, tiene una misión, un porqué, y en cada casa a la que asiste él dialoga con la familia, los presenta y hay ahí una historia muy linda. Además que yo pues como maestra agregué una propuesta didáctica. No todos los libros la abordan, porque a veces tenemos un libro de la biblioteca del rincón, y ya no sabemos qué abordar, ¿no? Solo leerla. Entonces yo incluí actividades para antes de la lectura y para después, para la comprensión lectora y para abordar y estudiar más el tema. Se los voy a pasar para que lo estén hojeando.
Este libro lo pueden encontrar en la librería Señora Dalloway, que está por ahí en el centro de Los Paz. No sé si hay alguna pregunta. Y pues ya cuando lo hicimos, pues sí me llevó un mes sin dormir, saliendo de la escuela para crear toda la tipografía, las imágenes. Esta publicación pues no hubiera sido posible sin la ayuda de mi pareja, que pues empezamos ahí con lo que es la inteligencia artificial y con muchas partes de diseño para crear el libro. Y la impresión que fue con mi presupuesto, y ya me decidí. Y también está registrado con derechos de autor. ¿Cuánto tiempo te llevó desde que dijiste voy a escribirlo, desde que te entró aquí la idea de publicarlo y que empezaste a escribir? ¿Cuánto tiempo te llevó? A ver, como unos 5 meses. Fue muy rápido, fue muy express. Sí, fue de hacerlo de ya. Sí, me llevó primero tuve la idea, pues la película en mi mente, y ya después fue como empecé a escribirlo, y ya le fui metiendo los diálogos, y tuvo una revisión también por alguien especialista en letras, y porque siempre nos tenemos que acercar a los profesionales para un último chequeo, revisión, así como cuando nos van a revisar la tesis, ¿no? O un documento importante. Y el diseño de la impresión, el hacer los dibujos y el diseño, ese sí tomó un mes sin dormir, y ya pues la impresión. Entonces, de hecho, yo sé la pregunta que hacer, ¿qué tipo de apoyos tuvo que requerir para poder llegar a publicarlo? Porque también hay derechos de autor, Sí, me tuve que asistir con derechos de autor. Ahí es un proceso muy largo, muy tedioso, porque solo te responden por medio de correo electrónico. Y fue como ya me llegó la clave. Entonces así fue. No me acerqué a ninguna editorial, porque como la editorial se encarga de imprimírtelo, de hacer los dibujos, de hacer el diseño, entonces de hacerle la promoción, y como ya tenía yo esa parte de que me podían ayudar, pues me lancé a hacerlo sola. Y ya se hizo una presentación del libro aquí en Culiacán, en el Jardín Botánico, y otra en Mazatlán hasta el momento. ¿A imprimirlo? No es tanto. Yo creo que lo que sí es caro es lo que te cobran por hacerte el diseño y por editártelo y acomodártelo. El trabajo de un diseñador gráfico, de alguien experto en ilustración, eso es lo costoso. Pero cuando tú vas a un lugar a que te lo impriman, pues hay diferente tipo de papel, depende del papel, es el costo, si va a tener colores, si es un papel cauché, número, no, eso es lo caro. Por ejemplo, no sé si han visto libros pues muy bonitos que hasta la portada es así durísima de cartón, y le das vuelta y hasta que sale, y eso es lo costoso pues. Pero si se deciden y es un libro con un tipo de papel en específico, eso sale más barato, y también sale barato si es en volumen. Si mandas a imprimir 100, 1000, 200, entre más imprimas, baja el costo en las imprentas. Porque como la vamos a invitar a preguntas, para que nos pueda ir ella dando más pistas, ¿no? Y más apoyo, como lo preguntaba Daniel, o sea, ¿qué tipo de recursos? ¿A dónde voy? ¿Cómo le hago? Por eso lo vamos a sacar para el podcast, porque también este es un poco más corto el tiempo. Ahora sí ya. Nos va a lo que... Sí. Muy bien, bueno, pues les voy a hablar sobre el viaje del héroe. Joseph Campbell fue un catedrático que se dio cuenta que el protagonista o la protagonista de diferentes cuentos, novelas, historias de la mitología griega, el héroe tenía una serie de etapas
que coincidían en la mayoría de estos. Entonces lo vamos a explicar. Yo lo quise relacionar con diferentes libros, cuentos y películas para darnos una idea en qué consiste cada etapa. No quiero que se asusten, que digan, todas estas etapas tiene que llevar el cuento de los niños. No, lo podemos reducir. Por ejemplo, el de las familias del vecindario no tiene estas 12 etapas. Quiero aclarar que esta parte del viaje del héroe yo lo aprendí después de haber publicado mi cuento, y me di cuenta que sí tenía ciertas características de estas etapas. Entonces esto nos va a ayudar a nutrir el cuento de nuestros alumnos, de darles una guía, de decirles, vete por acá, le puedes agregar esto, y pues para que vaya, y también nos ayuda a nosotros para poder escribir una historia. Continuamos. El viaje del héroe, como ya les comenté, son 12 etapas donde hay una evolución en el personaje. Estoy diciendo héroe porque así lo escribió Joseph, pero pues también es la heroína o los héroes, ¿verdad? Por ejemplo, los héroes, los 3 cochinitos, las heroínas, las chicas superpoderosas. Es una etapa donde el héroe empieza y regresa siendo mejor. Hay una evolución. Vamos a ver la primera. La primera parte de cualquier cuento, novela, historia, es muy importante mencionar el mundo ordinario. ¿Alguien puede leer lo que es el mundo ordinario? Presentar el mundo y el personaje de manera clara y sencilla. Muy bien. Aquí tenemos que en la primera parte de nuestra historia, nuestro cuento, enamorar al lector o a quienes nos escuchan. Es como cuando nos ponemos a escuchar una novela de la radio. Nos explican tanto que pues ya nos podemos imaginar todo como si fuera una película en nuestra mente, ¿no? Que si es una niña, qué vestía, cuáles eran sus hobbies, cómo era su personalidad, dónde vive. No es la misma describir Caperucita en una aldea muy lejana, donde había muchos pajaritos y un bosque enorme, a la vida de esta niña que vive en la ciudad de este cuento. ¿Qué viste? ¿Cuáles son sus hobbies? Que el celular, que la escuela, que me transporto en metro, en camión, me lleva mi papá en coche, mi mamá, mi abuela. No es la misma también empezar a describir a la abuela de Caperucita Roja, que hacía chambritas, tejía, preparaba el té, a la abuela de este cuento que se llama La abuela en la ciudad. ¿Verdad que sí sería algo muy diferente, verdad? Tanto si ponemos hasta 2 fotografías y nos vamos un poquito a veces por los estereotipos, también se vale cambiar estereotipos, ¿no? Eso es muy importante en los nuevos cuentos, no estereotipar, de decir, la mamá se la lleva cocinando, o el papá, hay que cambiar también. En los nuevos juegos se mete mucha aventura a las niñas, la que juega fútbol, la que es capaz de todo, porque lo puede lograr, ¿no? Y ¿alguien me puede decir cómo comienza la novela de Don Quijote de la Mancha? Empieza algo así como en un lugar de la Mancha, cuyo nombre no quiero acordarme, algo así empieza. Entonces empieza a describir todo el mundo de Don Quijote. Siguiente etapa. La llamada a la aventura. ¿Alguien puede leer lo que es la llamada a la aventura? Se presenta un problema que el héroe tiene que resolver. Busca a la princesa, una misión, una venganza. Sale de su zona de confort, se le presenta un conflicto, la necesidad de lograr un objetivo. Es la aventura del héroe antes de cumplir la misión. Muy bien. Una vez que ya describimos a este personaje en su entorno, puede ser el personaje en su trabajo, el personaje en su casa, en su escuela, hay algo que lo mueve para que salga de su zona de confort. Hay un motivo. Por ejemplo, ¿por qué Caperucita Roja tuvo que salir de su casa? Ahí le presentó, ahí fue la llamada a la aventura. La mamá le dijo, ve, atraviesa el bosque y entrega esto a tu abuela. ¿Por qué salió Shrek de su pantano? Alguien que vio por ahí la... Fue a rescatar a la princesa, ¿no? Pero antes...
fue a hablar con Lord porque habían llegado todos los personajes a invadir su pantano. Esa fue la razón de que tengo que ir a hablar con él, y ya la misión y lo que pasó en ese transcurso pues ya cambió todo, ¿no? Siempre hay algo que los mueve. Puede ser la mamá o el papá lo mandó a tal parte, o a lo mejor simplemente a papá se le olvidó su maleta importante porque tenía que trabajar y voy a agarrarla y voy a atravesar la ciudad para entregársela. Ahí empieza el llamado a la acción. Como les digo, puede ser algo que los mueva, algo que inconscientemente, como se le olvidó esta pieza importante, tengo que entregarla, o así. La siguiente, por ejemplo aquí, ¿por qué Mario Bros recorre obstáculos en el videojuego? Hay una razón también, ¿verdad? Para rescatar a la princesa. Puede ser de que tal personaje necesita recuperar un tesoro, un dinero, un amor a su amado príncipe. Puede ser algo diferente, que la princesa tiene que rescatar al príncipe también. O también inconscientemente alguien por aquí vio la película de Tomb Raider donde sale Lara Croft, Angelina Jolie. Es una película muy noventera. Ahí ella, la llamada a la acción fue porque agarró un libro, como que inconscientemente su papá murió, inconscientemente buscó el libro favorito de su padre, lo abrió y ahí ya venía una nota de su papá donde la manda a la acción, donde le dice: Lara, sabía que encontrarías este libro, tu misión es esta, vete por aquí, algo así. Ahí fue, la llamada a la acción no fue una persona presente, fue alguien que ya falleció y que le dejó una nota. Siguiente. El rechazo a la llamada es la tercera etapa. Igual no siempre la podemos meter, las estamos conociendo. En nuestro cuento las etapas pueden estar muy juntas o se puede ver claramente que están separadas. El rechazo a la llamada es cuando el héroe dice que no quiere porque se presenta un obstáculo o hay un miedo. No sé si les ha pasado, vamos a tratar de comentar, películas o cuentos. Si se les viene a la mente, pueden participar diciéndome para nutrir más esto. Por ejemplo, de que tienes que rescatar a tu hermano porque se lo llevó el Sansón. Entonces el niño, no, pero ya empieza ahí, ¿no? Algo en la película o en la novela de que no me creo capaz. ¿Y si nos pasa algo en esta aventura? Es como que un poquito el rechazo. O por ejemplo, aquí nos dice, tiene temor de salir de su zona de confort. El temor a lo desconocido le impide salir. Tiene que buscar, no me acuerdo qué tiene que buscar, ¿no? Cuando el tío mata a su papá. Sí. Aquí es una parte, de hecho lo puse, es cuando yo siento que es la parte de las hienas que Simba a lo mejor quiere regresar a su casa otra vez con mamá, pero ellas le dicen, ¿sabes qué? Tú tuviste la culpa de lo que le pasó a tu papá, vete. Entonces ahí es como que pues se va, rechaza la llamada. O en esta película donde el niño no quiere ir y la mamá lo aconseja en que sí, el buscar el cómo sí tú puedes. Y ahí le podemos, ya que tengamos la idea general de nuestro cuento, a cómo lo van escribiendo, es ir metiendo el diálogo. La cuarta etapa, que es casi siempre está en los cuentos, ¿alguien la puede leer, por favor? Yo. Sí. El personaje que representa el conocimiento, el saber, la guía al héroe en su camino, en su forma de pensar. El maestro convence al héroe de enfrentar a ese conflicto al que se le ha llamado. Le anima, a veces le da una serie de consejos, herramientas o claves para llevar a cabo la misión. De esta manera, él o la protagonista está preparado para salir del mundo ordinario al mundo extraordinario. Muy bien. ¿Quién me puede decir quién fue la mentora de la Cenicienta? Las hadas madrinas. La hada madrina, ¿no? Fue la que... Es la que aquí estoy, pues yo te voy a conceder y te cambio tu
tu vestido y la carroza. Entonces es como que la que le soluciona mágicamente con cambiarle la vida, con darle algo, darle un consejo, darle un amuleto. Es alguien al que le da el amuleto al personaje principal. Por ejemplo, ¿quién fue el mentor de Kung Fu Panda? Aquí está el maestro, ¿no? Jishu Oshi, no recuerdo. El mentor de Karate Kid, Miyagi. El mentor de Pinocho, el grillo. El grillo. El mentor de Peter Pan, Campanita. ¿Alguien puede mencionar otro mentor o mentora de algún cuento? La rata que es el maestro de la el maestro de las tortugas ninja. ¿Alguien vio la película El maestro Yoshi de Dragon Ball? Sí. También vieron la película leyeron el cuento de Pocahontas. El árbol. Muy bien. Siguiente. También Don Quijote de la Mancha no tuvo mentor en esta novela porque fueron sus propios pensamientos y sus valores lo que lo fueron guiando. El mentor de Simba, ¿quién fue? Timón. Esos fueron los amigos. No, el que trae una También los zapato, amigos. el chango, ¿no? El chango y su papá. Vamos a ver esa parte. No siempre el mentor va a ser alguien físico. Aquí, como en el caso de Simba o Pocahontas, pues es algo como que más espiritual, ¿no? Un espíritu, el papá, para meterle ahí algo ahí como de fibras, entonces, de sentimiento. ¿Quién nos puede leer lo que le dice el papá de Simba? Simba, me has olvidado. Olvidaste quién eres y así me olvidaste. Ve a tu interior, Simba, recuerda quién eres. Tú eres mi hijo, el rey verdadero. Entonces ahí fue una parte donde Simba tomó acción, ¿verdad? Nos vamos al siguiente. La quinta etapa es la travesía del umbral. Aquí el héroe se presenta a la primera situación, ya no hay vuelta atrás. En estas etapas les voy a mencionar hasta 3 conflictos o enfrentamientos, pero en un cuento también puede ser un solo enfrentamiento, un solo problema y ya dar el final. Pero aquí se mencionan 3, entonces no se me asusten, pero hay que estarlo, pues hay que conocerlo. Aquí es la primera situación que se enfrenta y tiene que tomar acción. Por ejemplo, Caperucita Roja se enfrentó al lobo. Hay que tomar acción. Tomó acción de qué? De elegir, de decidir y continuó la historia. También por acá no se ve, pero es Simba cuando ya toma acción, que se va corriendo con su familia y ahí se ve el chango. Es que era una escena como de noche. Siguiente. Esta etapa que son las pruebas, los aliados y los enemigos. ¿Quién puede leer esta parte? El héroe se encuentra con una serie de situaciones, enemigos, amigos nuevos. Va a ir mostrando el carácter del personaje, cómo reacciona a los obstáculos, va mostrando su forma de pensar, sus miedos, su amor. Muy bien, continuamos. Es muy importante y es algo pues muy bonito y divertido que en los cuentos se agreguen más personajes, como en el caso de Caperucita Roja, que existió ahí también la mamá, la abuela, o por ejemplo otro cuento donde Simba, donde conoce a Timón y Pumba, que juntos se enfrentan la aventura o les empiezan a dar consejos. Entonces, y también tenemos los enemigos. ¿Quién fue la enemiga de la Sirenita? Úrsula. ¿Quién fue la enemiga de Blancanieves? La bruja. ¿Se dan cuenta? Siempre
bueno, casi siempre en los cuentos se metía el brujo, la bruja, pero también podemos meter otro tipo de malvados. Los aliados de, ¿quién fue el aliado de Shrek? El burro. Entonces, el personaje para superar las pruebas cuenta con ayuda de los aliados. Blancanieves con los enanitos. Los pueden conocer en el transcurso del cuento de la aventura o bien desde un principio. Este es otro enfrentamiento, como ya les comenté en el cuento, pues puede haber varios o solo uno. Este es el acercamiento o la aproximación a la caverna. ¿Qué significa este? Es cuando el personaje va a otro sitio. Al decir la caverna, se refiere como que atraviesa una aventura, atraviesa el bosque, se va por debajo de una cueva, enfrenta una misión peligrosa, tiene que atravesar el desierto con muchos obstáculos, serpientes, escorpiones, es meterle algo ahí como que de miedo que tiene que hacer este personaje, esta heroína. También se enfrenta a un miedo, el héroe enfrenta algo importante, enfrenta un miedo muy profundo. También puede ser un miedo muy profundo a lo que él le tenga miedo, el pavor a las alturas, tal vez este personaje, y ahí le podemos meter una parte donde tenía que atravesar un puente de 100 metros de altura, y ahí es el miedo más profundo. O por ejemplo, le tenía mucho miedo a las serpientes y tenía que atravesar un río donde había muchas serpientes eléctricas, entonces ahí le metemos algo de tensión y pues vamos enganchando a nuestros lectores o quienes nos están escuchando. Un miedo muy profundo puede ser que llegó alguien y le dijo, ¿sabes qué? Voy a contar tu secreto más profundo, y el personaje sintió pues todo esto, esas sensaciones de ¿y qué va a pasar si se enteran? Miedo, culpa, ansiedad, ¿verdad? La Odisea. ¿Alguien puede levantar la mano puede leer, perdón, esta parte de la Odisea? El héroe se enfrenta con su enemigo, el mayor reto del juego. Esta ya es el punto final, cuando se enfrentan con el enemigo principal. Puse a Simba, que se está enfrentando con su tío. Puede ser también cuando la princesa enfrenta a la bruja malvada. Cuando Rapunzel enfrenta a su madre. Cuando Rapunzel enfrenta a su madre. Entonces ya es una de las partes ya más impactantes, o ya que empiezan los niños a empezar a decir, ya se va a enfrentar, ya se lo encontró, ya lo encontró por fin, ahora sí, ahí viene el, ¿mande? ¿Quién va a ganar? ¿Quién puede leer la etapa de la recompensa? Ya que venció al dragón, al enemigo, la recompensa es sentirse más fuerte, ver de nuevo a un amigo, tener una nueva habilidad. Mulan recibió el honor de salvar a toda China. La recompensa es cuando ya, pues, desapareció ese enemigo, se fue, se rindió, se derrotó, y ya las personas le dan algo, hay una recompensa, se siente el héroe ya, pues de que alguien llegó y le dio las gracias por salvar a mi juguete más preciado, gracias por salvar mi diario, gracias por salvar a papá. Entonces aquí es eso, es un reconocimiento también. No sé si se les venga a la mente algún cuento donde también existió ahí una recompensa. Bueno, nos pasamos a la próxima. De verdad. Pinocho dijo que la recompensa es que lo convirtió en un niño de verdad. No fue el secreto de la hada. Esa fue la buena acción de la hada, ¿verdad? Convertir a Pinocho en un niño de verdad. La etapa 10, el camino de vuelta o regreso con persecución. ¿Quién lo puede leer? Por favor.
Un último enfrentamiento donde muestra toda su evolución en todo el viaje que realizó. Una última pelea para no perder aquello que ha ganado. Aquí se presenta un miedo de perder lo que se ha logrado, una persecución o un combate a un villano que parecía derrotado. La parte 10 de la etapa es cuando a veces leemos una novela, leemos un cuento y ya habíamos dicho, el enemigo ya se fue, ya no está, ya está derrotado, se rindió, pero vuelve este personaje otra vez y que se quedan, ay no, y vuelve a lo mejor ahora con una espada más grande, o ahora viene con otro ejército, o ahora viene, pues siempre no, aquí estoy. Entonces es esa parte. Puse la escena de Nemo cuando ya estaba todo bien, pero se arriesga para salvar de nuevo a Doris. Esa es una etapa, ¿no? De que ya se pelean, ya se solucionó la recompensa. Pues otra vez ahí te da otra dosis, ¿no? De adrenalina. Continuamos. La resurrección. En la resurrección no se refiere a que resucita un personaje muerto como Cristo. La resurrección es la culminación de este viaje. La persona se encuentra con su amado, la persona se encuentra con su mejor amigo, la persona vuelve a casa. Aquí se refiere a que muere el viejo protagonista, porque a través de estas etapas, el protagonista o la heroína, en ellos hay un cambio. Hay un cambio físico, de fuerza, de valores, de que yo sí puedo lograrlo. Y aquí se confirma como un héroe, como un nuevo ser más fuerte y más sabio. Aquí puse la fotografía de Thor, donde también él ya sabe lo que puede lograr y que puede derrotar a quien sea. Y la última etapa, que es el elixir, el regreso. Aquí hubo una falta pero dice, no es una poción mágica, es un momento de felicidad de gran importancia para su vida. Aquí ya el héroe vuelve a casa otra vez, vuelve de donde partió, pero tiene más experiencia, tiene más amistades, que son los aliados, se siente más seguro, es más fuerte y vuelve al mundo ordinario del principio, pero visto con otros ojos. Como ya les mencioné, son 2 etapas que están relacionadas entre sí y en los cuentos de los niños pueden estar las 2 etapas o no. Vamos a empezar vamos a hacer un cuento entre todos. Si se regresa, por favor, a la primera diapositiva. Aquí está. Ya conocemos las etapas, ya podemos nutrir más un cuento, ya podemos agregarle más características. Vamos a usar nuestra imaginación. Vamos a ir lanzando la pelota y en alguna, por diapositiva, nos puede abarcar unas 3 opiniones o 4 o solo una, depende cómo se expandan ustedes. Vamos a pasar un micrófono y para crear nuestro cuento. La primera etapa, como ya les mencioné, es el mundo ordinario, es que me digan a quien le toque la pelota o a quien quiere empezar, que me describa un personaje, una heroína, un héroe, perdón, y cómo es su mundo. Si vive en la selva, si vive en la ciudad, si fue hace mucho tiempo, no sabemos. En el bosque, ¿se lo pongo o se lo pongo? Puede ser el personaje que tú quieras, del cuento que vamos a crear entre todos. Puede ser un niño. Lo vamos a ir haciendo de manera oral. Sí, lo vamos a ir haciendo de manera oral. Entonces, ¿a quién le gustaría empezar? Ahí va. Había una vez un pequeño robot que viajaba en una nave espacial con un rumbo desconocido. Muy bien. Este robot, ¿me puede explicar un poquito más del robot usted o alguien que quiera opinar? ¿Qué edad tenía el robot? ¿Era un niño robot, joven robot? Era un robot científico que buscaba vida cercana a su planeta, porque vive en una nave, ¿verdad, hijo? Sí. Ok. Muy bien. ¿Y el mundo de él
¿Me puedes describir más el mundo, en qué planeta vivía, cómo vivían las personas? Hay que hablar un poquito más del mundo, del robot. Su mundo era muy frío y todos los robots que vivían ahí se dedicaban siempre a una misma labor. Y este robot, cansado de lo mismo, buscaba vida en otros planetas cercanos para ver si había alguna diferencia entre su planeta frío y otro planeta, a ver si podían hacer si hacían otras actividades ahí. Muy bien. ¿Y usted me puede decir, o puede ser otra persona, qué hacían? ¿A qué se dedicaban todos? ¿A todos lo mismo? Esa parte ¿qué hacían? ¿Qué hacían? Nada más. ¿Alguien quiere opinar? Pasamos la bolita. Eran obreros. Acá. Maestra. Acá. Pásenla. Eran obreros, trabajaban en fábricas, hacían actividades de computadoras, siempre era todo mecánico y además de que todo era mecánico, eran dirigidos. Entonces, pues se sentían muy tristes y en lo personal este robot se sentía muy triste porque quería ir más allá de lo que era su realidad. Él quería... le habían dicho por ahí que había lugares donde se podía sentir, podían conocer el amor, las caricias, lo que era tener una vida más cálida que lo que ellos conocían, pero sabían que eso no lo iban a encontrar en el planeta donde se encontraban, entonces había que explorar más allá de lo que era su realidad. Muy bien. Y siguiente. La llamada a la aventura ya estuvo desde un principio, ¿verdad? Que era la inquietud de este robot de salir a explorar, a conocer personas diferentes, hobbies diferentes, un valor muy bonito que es el amor, la amistad. Entonces, nos vamos a pasar al siguiente. El rechazo a la llamada. ¿Por qué? Se me ocurre, ¿por qué trabajaban tanto? ¿Quién los dirigía? ¿Alguien puede continuar esta parte? ¿O usted, maestro? Pues había un ser superior que nadie había visto, pero sabían que era lo que los dirigía, ¿no? Entonces, pues este robot tenía la intención de conocer nuevos universos. Sin embargo, tenía un miedo, o sea, no sabía cómo empezar, cómo hacerlo o hacia dónde dirigirse. Muy bien. ¿Qué tipo de miedos tuvo el robot? ¿Qué pasó por su mente? ¿Alguien más quiere continuar? ¿Qué fue ese temor de que me lanzo o no me lanzo? ¿Qué pasó por su mente? ¿Cuáles fueron sus conversaciones? El robot no sabía exactamente qué era lo que buscaba, pero lo que sí sabía era que no quería quedarse ahí haciendo las cosas sin saber por qué las hacía, recibiendo únicamente las instrucciones de aquel ser o aquellos seres superiores que no conocían. Así que decidió por fin superar ese miedo y salir a buscar aquello que tanto anhelaba, pero que ni siquiera sabía qué significaba, pero que entendía que sería diferente. Él tuvo una corazonada y al sentir esa corazonada se prendieron los foquitos de aquí de su pecho, de su corazón electrónico. Siguiente. En esta aventura, ¿alguien puede continuar? ¿Cómo fue que partió? Describa esa nave, si quieren que sea una nave. Y en ese trayecto, ¿con quién se encontró que fue su mentor o mentora? Ahí te va. El mentor que encontró fue la persona que nunca habían visto, la que dirigía a todos los robots, y encontró en ese robot algo especial, como que no quería seguir las indicaciones ya de los demás robots. Entonces se acercó a él en algún establecimiento, se acercó ese robot a ese mentor y le dijo que podía salir de la zona donde estaba
y buscar nuevas ideas o nuevos planetas en donde encontrar a lo mejor otro tipo de personas. Muy bien. Y este mentor, aparte de decirle sí, tú puedes lograrlo, tienes el permiso de viajar, algo le dio. A mí se me ocurre que le haya dado algún objeto o algo, no sé, algo le facilitó. No solo fue, le facilitó la guía, le facilitó la guía, la nave entonces. La llave para conquistar el planeta. O la llave de Acá quiere, acá. Pásala para acá. Se la van a mandar. O trasladarse a otros lugares. Pudo haber utilizado una nave espacial o bien una barca por el agua o cualquier otro instrumento para desplazarse y descubrir o comunicarse con otros seres, pues también. Muy bien. Yo creo que lo que más le dio fue la confianza en sí mismo para poder enfrentar los probables problemas a los que se iba a enfrentar él al tratar de descubrir un nuevo mundo donde se encontrara con cosas que pudieran adaptarse a la vida de él. Porque ahí estaba trabajando como si fuera un esclavo. Entonces el mentor más que nada le da la idea de que tenga él, que se sienta él confiado en sí. Porque si no tiene confianza en sí, no va a poder ir para allá, porque va a ir temeroso. Va a ir con la idea de que puede fracasar y que se va a quedar donde mismo, o que se va a perder en algo que está buscando él. En cambio, si él, el mentor, le da la suficiente fuerza para que él sienta la capacidad y sienta que puede ir allá, va a hacerlo. Muy bien, le dio toda la seguridad, ¿verdad? El valor, aparte de la nave que mencionan. La llave de la seguridad. Y acá, el peluchito. Sí. ¿Dónde está? Bueno, recordemos que era un robot y recordemos que trabajaban haciendo lo mismo todos. Entonces, ellos yo creo, me imagino que estaban programados para hacer lo que hacían, porque no eran personas, era un robot. Entonces, yo creo que cuando se encuentra con el mentor y el mentor al final de cuentas no era egoísta y le vio esa inquietud de que había algo más, no solo lo que hacía. Yo creo que lo que el mentor hizo, le quitó lo desprogramó y le quitó el bloqueo que él tenía y la dirección de que solo iba a hacer lo mismo, porque al final de cuentas un robot es una máquina. Entonces lo desbloquea, le quita el desbloqueo y el robot empieza a tener configuraciones propias. Y en vez de darle una nave, porque al final de cuentas era un robot y no sabía cómo iba a manejar la nave. Entonces lo que le dice es, te doy la opción que yo tengo de poder, él tenía una cámara, el mentor, no era una cámara, era como una máquina del tiempo. Entonces él le dice, te vas a ir por estos portales y vas a empezar a conocer otros mundos y donde tú quieras explorar, por aquí lo vas a poder hacer. Creo que sí. El mentor lo iba a estar guiando telefónicamente o algo así, o cómo lo iba a hacer. Y él solo empieza a tener sus configuraciones y él, como él vaya creyendo que va a ir a donde quiera ir viajando en esa máquina que tenía que tener. Tal vez le puede dar una misión, decirle, lo programa y todo, y le da la misión de ir por esos portales para aportar algo al mundo en el que el planeta, un mundo en el que viven, para hacer algo diferente a lo que estaban programados y que solo sabían hacer. Muy bien, parte de la misión de este robot era conocer los valores, ¿no? Como el amor,
o las cosas humanas y las aficiones. Algo así de comentar. A mí se me ocurre que no solo tuvo un mentor, sino que tuvo varios que lo motivaron a emprender ese viaje. Estaban tan cansados de vivir lo mismo y a todos les daba miedo enfrentar a lo desconocido, que todos lo motivaron de alguna manera para que ese robot emprendiera ese viaje y le dieron el valor, la valentía para realizarlo, porque todos querían un bien en común, todos querían descubrir el amor, querían descubrir la calidez, el descubrir los sentimientos, descubrir sentimientos que los llevaran a tener otro tipo de vida en ese planeta, y quisieron también descubrirlo en nuevos lugares, siempre motivado por lo que tus compañeros robots lo impulsaron a hacer. Perfecto, entonces ya tenemos al mentor, ya tenemos la misión, ya empieza la travesía donde él se enfrenta a la primera situación cuando va en su nave. A lo mejor él ya venía al planeta Tierra. ¿Quieren que sea el planeta Tierra? Es donde está el amor. Él ya iba en su misión a encontrar... dime. Diga. A mí se me ocurre que antes de llegar al planeta Tierra, él se encuentra, como nunca había salido de ese planeta, en la nave empieza a tener obstáculos en la nave, que los meteoritos, que cae se le descompone la nave. Entonces él empieza a buscar la manera de cómo solucionar ese problema, que lo va a llevar a ir a su principal objetivo, que es la mejoría del planeta. Me gusta la idea, y ahí ya sería la primera travesía cuando agarra la nave y como que no funciona y como que se le va y se le sube y baja y ya la controla y va manejando, lluvia de meteoritos, los esquiva, entonces y empieza con la configuración y que este botón para qué sirve y boom, salió volando un asiento y ya no le vuelvo a picar, entonces empieza él en su aventura. ¿Continuamos? Y aquí, en esta aventura que él ya empieza, decide tomar un breve descanso en algún planeta que es solitario y ahí encuentra algún aliado o aliada. Pásala. ¿Quién puede ser? ¿O algún enemigo? ¿Algún extraterrestre? Puede ser algún personaje de otro cuento que se encontró también en el paso de... ¿Y si se encontró al Principito? Se encontró al Principito, exacto. Le pide algún consejo. También está muy bien. Que se encontró a otro robot que ya había decidido emprender ese viaje y que quedó atrapado en ese planeta sin saber qué hacer porque su máquina, su nave se averió. Puede ser. ¿Les gusta esa parte? Muy bien, y que él pensó, y ya ahí empiezan los diálogos, ¿no? Ay, sí me acuerdo de ti. Pues no sé, pensé que te habían desprogramado y te llevaron a la fábrica, al cuarto de materiales que ya no se usan, a la chatarra, ¿verdad? Vamos a continuar. Pero cuando se suben ellos de nuevo a su nave para enfrentar esta aventura, caen a un hoyo negro. Fueron absorbidos por un hoyo negro. Y ahí empezó, a ver qué empezó ahí. Hay que meter también el enemigo. Alguien los vio y dijo, ¿a dónde van? Van a descubrir el mundo del amor, de la amistad. ¿Apareció quién? ¿Se lo mandamos? Ay. Por fin aparecen aquellos entes que controlaban a los robots en aquel planeta, unos pulpos extraterrestres gigantes que lo único que buscaban era la expansión de su mundo y no iban a permitir que dos pequeños robots
los desafiaran de la forma en que estos lo estaban haciendo, buscando su propia independencia. Así que con su gran poder tentaculístico los empujó hacia las cercanías de un agujero negro que lentamente los empezó a absorber. Chan, chan, chan. ¡Ay! ¡Cuidado! Ahí está los tentáculos. ¡Chale! ¡Fue pulpo! Por su viaje imaginario se encontró con otros robots y con algunas personas humanas, los cuales establecieron con ellos una comunicación haciendo uso el robot de la telepatía y de sus luces de colores. Eso fue después de haber salido del hoyo negro. Lograron salir. Los empezaron a absorber Con eso, pues. y se metieron o salieron y ya se los encontraron. En el... Trasladado a aquel mundo, ¿no? Pues sí, se trasladaron a otro mundo, pues sí, ya encontraron ahí gente ya para comunicar como a otro. través de la telepatía y las luces de colores, todos los movimientos que Muy bien, nos pasamos al siguiente. Fue como un portal, ¿no? A otro mundo donde encontraron a estas personas. Ya sin miedo, pues ya se enfrentó y trató de salir adelante, de comunicarse, haciendo uso de sus funciones, para no permitir que, pues, quedarse así estático, ¿no? Sino seguir adelante para llegar a cumplir de los sueños. Muy bien. Entonces, cuando ya parecía que todo ya estaba muy bien, con nuevos aliados, con todo los nuevos poderes o la nueva aventura, llegan de repente otra vez estos pulpos. Y ahí, ¿qué pasa? Empieza ahí un enfrentamiento donde necesitan, pues, acabarlos. No sé si estos nuevos... Inteligencia artificial para acabar con ellos o bien entablar una idea. Muy bien. Y me gustaría que uno de estos aliados cuente con algo que sepa que así pueden derrotar a los pulpos. A ver, ¿cómo podemos derrotar a un pulpo en la vida real? El calor Acá. podría ser su debilidad, porque dijeron que el planeta era frío. Miren, algo muy importante que mencionó el profe. Al principio establecimos que el planeta era frío, muy frío. El calor podría ser su debilidad. Para terminar. Entonces el robot recordó esa parte y les dijo a sus amigos que tenían que formar una fogata para llamar a esos pulpos y que ahí se empezaran a derretir, porque pues ellos no podían estar, ¿mande? A un sol, o sea, atraerlos a un sol. Y eso a lo mejor, no tengo encendedor, no podemos hacer una fogata. Ya sé, dijo uno, que nos persigan y nos vamos hacia este sol y ahí se van a derrotar. Entonces comenzaron a correr todos juntos y ahí van los pulpos detrás de ellos, pero los pulpos que empezaron a perder fuerza y empezaron a derretirse. Entonces ellos que dijeron, ya no están los pulpos, ya nos podemos ir al planeta Tierra. Al llegar al planeta Tierra, fueron recibidos, a ver, vayan contando, a ver quién quiere continuar, quién lo recibió, unos niños, otros animalitos de algún bosque, los recibieron, se hicieron amigos de unos niños de una escuela. ¿Cómo ellos encontraron ese amor, ese cariño? A ver. Ellos al terminar de enfrentar a los pulpos en el sol, porque se derritieron, llegaron a la tierra, empezaron a lo mejor a explorar lugares desconocidos, el mar, empezaron a sentir la arena en sus
en su piel de hojalata, empezaron a nadar en el mar, fueron a las... ¿Mande? A través de recorridos de diversas dimensiones que ya estaban aquí en la Tierra, pues ellos fueron explorando, conociendo, fueron adaptando. Fueron conociendo diferentes lugares. Fueron conociendo diferentes lugares muy bonitos de la Tierra donde conocieron la paz, el amor, la calma, la brisa del mar, el viento, la montaña. Ellos, al haber descubierto aquellas emociones, el aprecio por otra persona, la felicidad de descubrir y sentir cosas nuevas, comenzaron a pensar en eso que dejaron atrás y descubrieron la sensación de la compasión, recordando aquellos robots que siguen atrapados en aquel planeta. Sí. ¿Nos vamos al otro? Ya sabía que quería eso. Entonces, decidieron crear un plan para rescatarlos, ya sea traerse estos robots a la Tierra o ellos llevarse todo este conocimiento para su planeta. ¿Qué les gusta más? Que se regresaron y allá crearon otra Tierra y estos nuevos sentimientos, o que se trajeron a todos los robots. A ver acá. Fue una decisión difícil de tomar para ellos, pero pues recordamos y regresamos al inicio donde se hablaba de que era un lugar muy frío, entonces ellos por naturaleza pues eran fríos los robots. Entonces al ver las condiciones en las que se vivía en la Tierra y por la situación en la que vivía el planeta, pues el calentamiento global, decidieron ir por los robots de allá, hicieron un trato pues con los humanos de la Tierra para que les permitieran vivir y formar pues un nuevo estilo de vida donde trayendo pues parte de del frío que vivían allá se mantuviera el equilibrio aquí y ellos obtener los sentimientos y las formas de interactuar de la humanidad y dándoles a ellos también esa parte del equilibrio que necesitamos pues como sociedad. Muy bien, nos pasamos al... Al emprender el viaje de regreso a su planeta, los aborda de sorpresa de la bodega de la nave un pulpo malvado. Hasta ahí no sé qué. Muy bien. Entonces aquí se enfrentan de nuevo al pulpo. ¿Cómo se pueden deshacer de ese pulpo? Pues lo van a volver a quemar, ya saben cómo. O le abrieron la puerta y lo lanzaron. Como la tela está subiendo, Como se emprendieron el viaje de regreso, el pulpo iba ahí, ¿verdad? Entonces lo que decidieron, ahí los asustó, pero lo que hicieron fue abrir una puerta y catapultaron al pulpo para que se fuera de ahí. Salió volando por el espacio exterior. Y ahí decían, no, pero llegaron por todos, se platicaron toda esta nueva aventura, que conocieron la paz, la calma, el contemplar la naturaleza, donde les dijeron que pues los humanos sí trabajaban, pero también no era todo el día estar trabajando, pues tenían sus descansos, convivían, había paz, amor, y pues ahí empezaron, ahí le vamos a meter el diálogo, ¿no? ¿Qué más creen que les contaron a todos? Encontraron al tornillero, el robot que estaba ausente. Ahí se encuentran otra vez con el amigo y ya lo vuelven a saludar porque vuelve con todos. ¿Y qué más? Pues dicen, pues vámonos, agarran naves, o vamos a imaginar que esta nave era enorme o se hizo más grande y se metieron todos y ahí van de regreso. Llegan, sí.
Llegan ellos a la tierra y ¿qué más podemos platicar de ese final? A ver. ¿Qué más para concluir? Acá, ya. Al llegar de regreso a aquel hermoso planeta donde el calor no era algo extraño, la adaptación de estos nuevos robots fue complicada, pero con la guía de esos dos aventureros que cumplieron su viaje, pudieron hacer los cambios necesarios para poder convivir y coexistir con la raza humana. Fin. Bueno, pues como conclusión, estas dos etapas del héroe nos ayudan a nutrir las historias de nuestros alumnos. Lo que se puede hacer con quinto y sexto grado es que trabajen con las dos etapas, pero en diferentes hojas, y se les va revisando, y si ya terminaron una, se pasan a la segunda y se pueden hacer correcciones sin volver a escribir el principio o borrar parte del final. Pueden incluir las dos etapas o las más significativas, porque aquí vimos hasta 3 enfrentamientos diferentes. Yo creo que ya. ¿Alguna duda, maestra? ¿Alguna duda o comentario? Ya saben, niños, lo que hay que hacer. Si no se puede salir, pues Yo creo que ya. No sé si va a decir algo la supervisora. ya lo conocemos todos. Perdón, ya terminaste. Perdón, atendimos una situación en una comunidad, ¿no? Estamos ahí con un pendientito. Pues, ¿qué les parece? ¿Qué les pareció la experiencia, Diana? ¿Qué les parecieron estos 12 pasos? ¿Quién quiere comentar? ¿Qué les pareció la creación del cuento colectivo, maestra? Me parece muy interesante porque te lleva a crear más allá de lo básico, del inicio, el desarrollo y el final, que es algo que normalmente nosotros le proporcionamos al niño, ¿no? Una vez enseñándoles de manera adecuada los 12 pasos de cómo llevar a cabo un cuento, igual así de manera colectiva, a lo mejor ellos van a ir teniendo ese interés por ir dándole forma a un cuento, y se me hace como que, o sea, te atrapa y te quieres hacer más, quieres dar más. Me parece muy interesante y creo que sería una manera de motivar a los niños a crear sus cuentos. Es una manera también muy interesante como ya lo proponen, ¿no? Con cuentos o películas que ya vimos y dicen, ¿dónde se da este paso? ¿Dónde lo ven? ¿Quién es el mentor? Y si trabajamos desde ahí, desde los niños y las niñas, hay creaciones, identifiquemos los pasos y luego vamos a la creación nuestra, ¿no? Entonces me pareció una manera muy, muy didáctica de ella, de mostrarnos de manera práctica es el elixir, el regreso, en qué película, en qué cuento, en qué salud, en dónde lo hemos visto, lo identificamos y como que se vuelve más significativo. Muchísimas gracias, Diana. ¿Alguien que quiera comentarle algo más? ¿Nos podría pasar Sí. Ya se las pasan. Sí. Están solicitando las diapositivas y eso están trabajando las muchachas, les digo las muchachas porque ellas lo están trabajando en una carpeta de este taller. Entonces va a haber varias actividades, otro tipo de actividades que se les van a hacer llegar en el Drive. Ustedes ya conocen el uso del Drive, entonces ahí se va a subir una carpeta de taller de escritura, ¿verdad? Así es, que se ha estado alimentando, es el tercer taller y pues conforme han pasado se ha estado alimentando y luego les pasamos de todas maneras por el grupo, ¿no? Sí, las pueden imprimir y pegar así en el aula para cuando estén creando ahí sus cuentos, pero igual presentarles a los niños estas etapas, crear un cuento colectivo y también dejarlos escribir. Sí, muchísimas gracias, Diana, pues un aplauso para servirles. Gracias. Sí.